Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32, un programa que tiene por objetivo educarnos a todos sobre toda esta tecnología que nos está rodeando. Y como de costumbre, me acompaña Jesús en este viaje. Saludos a la audiencia y bienvenidos sean todos. En el día de hoy vamos a estar hablando del 45 aniversario de un juego icónico llamado Pac-Man, que es el juego insignia de Atari. Así es, Jesús. Con esto damos formal inicio a la primera parte de este programa, RetroTech, y debo decir que tiene 45 rumbo a 46, porque oficialmente salió en mayo de 1980, así que por ahí veremos quizás alguna festividad por este motivo. Me imagino. Y cabe mencionar de que Pac-Man ha sido, digamos que, una obra atemporal, porque en todas las consolas, todas las plataformas, donde quiera que haya un mecanismo digital, incluso hasta en el navegador de internet, Chrome, o en la página de Google, incluso había un doodle de Pac-Man bastante chulo. Se han hecho experimentos para temas de respuesta visual, coordinación manual y cosas así. Y hay curiosidades, o sea, por ejemplo, la forma de Pac-Man. Oh, sí, esa es una historia muy interesante y que quizás mucha gente, a pesar de lo conocido que es el juego, no tiene idea de que esto fue así. Esta es una historia verídica y el mismo creador o diseñador más bien del juego lo dijo así en varias entrevistas. Él estaba comiendo una pizza y cuando tomó la primera rebanada de esta pizza, pues se dio cuenta de que había una forma interesante en la caja, que es justamente la forma de Pac-Man. Porque recordemos que Pac-Man es un ser que es amarillo, es redondo, pero tiene la particularidad de que tiene una boca bastante grande, porque eso es lo que hace, comer en un laberinto. Y para poder comer en ese laberinto, también tiene que lidiar con unos fantasmas de colores que le están atormentando a cada rato. Incluso hay una esferita que Pac-Man se come, que es con lo que él le da miedo a los fantasmas y se los come. Y popularmente, aquí en el país, a Pac-Man le decían come, come. Bueno, que eso es lo que es. Exacto. Algo muy interesante sobre este juego y la estética es que el mismo diseñador dice que el vínculo que tiene esto con la cultura japonesa es mucho más profundo de lo que se pudiera ver a simple vista. Y él pone varios ejemplos. Hay algo llamado wabi-sabi. Esto es un concepto donde en Japón se observa la belleza en cosas, por ejemplo, que están gastadas, que ya tienen tiempo. Se observa una belleza también en la simplicidad. Este es un juego muy simple y por ese lado ahí está esa estética y esa cultura que él menciona japonesas. Y algo importante es que esa simplicidad es precisamente una de las claves de por qué Pac-Man sigue siendo atemporal y un ícono a nivel de videojuegos. Y cabe mencionar de que junto con Pac-Man había otro, Space Invaders, que es el de la navecita. O sea, ese pone a uno de vuelta y media. Pero eso es para que se vea de que el desarrollo de software que se hacía en ese entonces, que era puro assembler, código de máquina, eso era para Atari. ¿Quién trabajó en Atari y era la estrella de Atari? Te voy a mencionar. Menciona. Steve Jobs. Para que ustedes vean cómo una cosa conecta con la otra, porque mucha gente no asocia ni a Jobs ni a Apple con temas de videojuegos. Y sin embargo, la historia es muy fascinante en ese sentido porque Apple en su momento fue uno de los pioneros en ese tema de videojuegos en una computadora. Sí, hay que mencionarlo. Y otro punto, mucha gente solamente menciona a Steve Jobs como una persona creativa, no técnica. Hay que darle una primicia. Wozniak intentó 3 veces entrar a Atari, fue rechazado, y Jobs era la estrella que incluso lo movía en jet privado. Y eso fue lo que lo motivó a él a crear una compañía de software. Sí, que ya ustedes saben cómo una cosa conecta con la otra y por eso este segmento de RetroTech es uno de los favoritos últimamente del público porque no solamente damos datos interesantes, sino que nos hacen profundizar un poco sobre lo que estamos viendo ahora
y ver que nada de lo que está ahora mismo es realmente nuevo, sino una evolución de todo. Vamos ahora aquí en Vía Tecnológica con el cafecito tecnológico, porque hay mucho de qué hablar. En este país, la cantidad de anuncios tecnológicos de cierta envergadura que se han estado haciendo en las últimas semanas no solamente resulta llamativo, sino que admite un análisis a varios niveles, porque estamos hablando de temas que mucha gente quizás desconoce y no tiene idea de cuál es su impacto o hasta dónde pueden llegar. Mira, con este café se nos va a quemar la boca y la lengua, realmente. Porque, mira, comenzando con el tema del puerto digital, la conexión eléctrica de Puerto Rico y República Dominicana con el proyecto Hostos, que lo habíamos mencionado ya en ediciones anteriores. El tema de Google con 15.000 metros cuadrados ¿O sí? de terreno para el tema del centro de datos. El puerto digital, sí. Sí, sí, eso es el puerto digital. No lo había relacionado directamente, pero sí. Y así por el estilo, cédula nueva con chip, o sea, tecnología que se viene utilizando en Estonia desde hace tiempo, aquí lo queremos implementar. El problema no es la tecnología en sí, el problema es el cambio de paradigma cultural y la psique general del dominicano. Generalmente nosotros queremos reglas, pero reglas para el otro, para nosotros no. Queremos organización para el otro, para nosotros no. Y hasta que no cambiemos ese paradigma, por más buena que sea la herramienta, que simplemente va a ser un reverendo disparate. Aquí yo veo una realidad dual. Por un lado tenemos esta ambición de implementar esas tecnologías que estamos mencionando aquí, tomando como referencia precisamente a países como Estonia, como bien mencionas Jesús, porque hay que decirlo así, que para mucho de lo que se está implementando a nivel de documentos de identidad, vendría a ser este el parámetro. Y no es que esté mal, porque esto es necesario. Vivimos en una sociedad que cada vez más camina hacia lo digital, la transformación en ese sentido y demás. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la realidad dual de la que hablamos? Que si bien estamos en ese camino, al mismo tiempo tenemos una gran parte de la población que ignora estos temas. Y es necesario que se eduquen y el gobierno ahí, el que sea, tiene que hacer una labor bastante amplia, porque no basta con simplemente sacar una campaña hoy y que dure 15 días o un mes. Esto es algo continuo y que tiene incluso que llegar a las aulas. Voy más lejos. Y en ese mismo sentido, resulta y viene a ser cierto de que aquí practicamos el oscurantismo, la omisión tecnológica, para que la gente no llegue a tener ciertas informaciones. Por ejemplo, aquí se ven que hacen cambios de sentido a calles y cosas así. ¿Dónde lo anuncian? En ninguna parte. Simplemente uno se topa de que, no, esta calle cambió de sentido en el día de hoy, te ponen un agente de tránsito, te encaquetan una multa, lamentable el caso, y ahí, ¿quién sufre? Sufre el usuario. Lo mismo pasa con los elementos tecnológicos, para que uno no tenga ciertas informaciones y uno no sepa cuáles son los deberes con los que uno tiene que cumplir para poder reclamar lo que son los derechos inherentes al cumplimiento de esos deberes. Eso es un problema serio. ¿Tú sabes qué otro problema hay con todo esto? Es la forma en la que se anuncian y hasta se documentan estos proyectos. Te lo anuncian con un lenguaje que muchas veces la gente no lo entiende porque ocurren aquí dos situaciones. O te lo ponen tan sencillo que carece de detalles y por lo tanto tú no entiendes o no tienes una idea concreta de lo que se está haciendo, o por el otro lado te lo ponen tan complejo y tan técnico que tampoco tú entiendes de qué se trata todo esto y simplemente el lector o el televidente lo echa a un lado y dice tengo cosas más importantes que atender y eso es un problema. Otra situación, otro fenómeno que se da es que muchas veces se sobredimensionan estos anuncios, se ponen como algo más grande de lo que en realidad son. Y ahí puedo mencionar el caso de Amazon. Mucha gente aquí dio por un hecho que Amazon se iba a instalar en el país y en la práctica no fue nada parecido a esto. No, y peor aún, súmale a esto de que también el tema de Nvidia.
Ese es otro punto, un memorándum de entendimiento. Hacen una laraca con todo esto, lo cual está mal. Dentro de esa sobredimensión de un anuncio simple, la creación de comisiones e iniciativas, ejemplo, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, todo es una condenada cámara, todo es una condenada comisión, todo es una condenada estrategia. ¿Y la ejecución para cuándo? Esas son de las cosas. Por ejemplo, están hablando de, de un tema espacial aquí, en Pedernales, pero ellos no saben lo que están diciendo. Y no es la primera vez que ese tema espacial se menciona. Hubo una ocasión que unos profesores de INTEC dieron esta idea y en su momento hubo muchas burlas porque la gente desconoce cuál sería la importancia o la relevancia de nosotros como país introducirnos en ese tema espacial. Vamos a decir que sí tiene una importancia, sin embargo, no nos podemos llevar simplemente de que es un tema que tiene relevancia ahora mismo, sino que hay que analizar cuál sería el beneficio para el país, cuál sería su impacto, sobre todo el impacto a nivel medioambiental, porque nada de esto viene exento de costos, y cuando hablo de costos no hablo de dinero, hablo de otro tipo de costos. Algo importante que debo decir sobre el tema espacial y que el público también debe de conocer es que, según lo que se ha informado, el gobierno no va a hacer inversión alguna, ya que este sería un proyecto privado. Pero eso hay que verlo desde el punto de vista de lo que implica, porque se está hablando de que se va a instalar en Pedernales, cerca de la laguna de Oviedo, y sabemos que cuando cohetes se lanzan al espacio, que eso tiene una contaminación bastante considerable y estamos hablando de un área protegida aquí. Eso es grave cuando se hablan de cosas así, sin conocer lo que sería el contexto y las consecuencias del mismo. Mira, a mí me preocupa sobremanera cuando comienzan a exagerar las bondades de tal o cual proyecto. Y vamos a hablar claramente. Vamos a estar hablando de temas espaciales donde los problemas cotidianos, señores, aquí se va la luz y estamos hablando de mandar cohetes a la luna. Ok, perfecto, a donde sea, satélites al espacio, pero ¿con qué objetivo? Esa es la pregunta, o sea, ok, un proyecto espacial, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el ABC de esto? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a poner un dispositivo fuera, pero a recolectar datos, a medir calidad del aire, o cuál es el efecto. Simplemente gastar dinero y enriquecer el bolsillo de dos o tres. No, y el impacto que podría tener también, porque el impacto medioambiental sabemos que tiene ramificaciones importantes, que no es simplemente que se talaron unos árboles o se contaminó un cuerpo de agua, sino que en el largo plazo esto tiene consecuencias para quienes viven ahí y esas consecuencias se van regando por todo el país. Ahora que tú mencionas que aquí todavía se va la luz, ese es un punto que tiene a mucha gente indignada y preguntándose también cómo es posible que se esté hablando de hacer una interconexión eléctrica con Puerto Rico, contando con un excedente que aquí realmente, como podemos ver en la práctica, a la fecha no lo hay. Imagínate, lo primero es que para poder hacer ese dichoso proyecto, no podemos utilizar carbón. Tenemos que utilizar, digamos que, energía, digamos que, hidroeléctrica. O, peor aún, hay un departamento de investigación de energía nuclear en este país, en el tema de energía y minas. Sí, eso es hasta hilarante, o sea, y la vez que yo vi que había una persona dirigiéndolo, pregunta las calificaciones de esa persona, si tiene alguna especialización en física de alta energía. Nada que ver. Ya eso es un tema bastante grave entonces, porque si vamos a hablar de energía nuclear, que si bien aquí no se ha contemplado, digamos, a nivel público, como está sucediendo con este proyecto Hostos, que sí es de conocimiento público, realmente nunca se sabe cuáles son los planes, porque por algo existe ese departamento que acabas de mencionar. Y definitivamente que energía nuclear no es un tema light, no es un tema ligero. Esto es una especialización bastante compleja. De hecho, aquí en el programa ha participado en ocasiones anteriores
un físico nuclear que sí tiene el conocimiento de esto y vaya si es un tema complejo. Demasiado complejo porque ahí se involucra física, química, matemática y todo de alto calibre. O sea, no estamos hablando de simple aritmética de pollito, de sumar 2 más 2 y que son 4. No, ahí tenemos que ver cómo funcionan los elementos, su covalencia, el nivel de electrones y cosas así. O sea, estamos hablando de cómo se alteran los estados de la materia para poder hacer ese uso energético. Señores, o sea, no nos dejemos embaucar. Eso es, como se le suele decir en perfecto dominicano, eso es mareo. Desafortunadamente es así. Yo quisiera por lo menos pensar que hay una oportunidad de elevar el nivel de educación aquí. Si se van a implementar estas cosas, lo menos que podría pasar entonces es que se eleve esa educación que hay aquí, que por el momento suele ser muy básica. Ya tú lo acabas de mencionar, que no es simple aritmética en el caso de energía nuclear, y en el caso de muchas de estas cosas que estamos mencionando, esa misma realidad aplica, de que no es simplemente sumar 2 más 2. Estamos hablando de que estos proyectos implican física, implican cálculos, implican análisis de datos y una serie de especialidades que por el momento aquí no lucen estar muy afianzadas. Imagínate, estamos cogiendo lucha con lo que sería las ciencias computacionales e informática de día a día, porque muchas personas no quieren profundizar en lo que sería analítica de datos, lo que sería ya integraciones de datos o integraciones de plataforma, que ya esas son las cosas que deberíamos estar mirando más allá. Pero se enfrascan en simplemente querer hacer un simple app sin saber todo lo que hay detrás, porque creen que un dispositivo celular trabaja solo. Se le olvida que hay todo un engranaje, toda una infraestructura, todo un ecosistema que provee la información y sostienen las plataformas. Ahora que mencionas aplicaciones, sí se ha dado el caso aquí de que en ocasiones sacan una aplicación, pero como no dan la información correspondiente al público, ni le dan suficiente tiempo para que el público la acoja y la entienda, muchas veces se queda, como quien dice, en el olvido. La gente no la utiliza, no la descarga, y los que sí llegan a descargarla se quejan de que es una herramienta incompleta o que da fallos. Y esos fallos muchas veces no son corregidos y podemos decir que por esa vía esas aplicaciones suelen fracasar en el tiempo. No es menos cierto de que estas aplicaciones tienen un problema y es de que tienen una fragmentación de datos y también una duplicidad de información, ok, porque cada institución te provee un pedacito y cada uno se cree dueño de la información que está proveyendo, no quieren colaborar entre instituciones porque cada cual quiere ser protagonista y por eso no hay ni un ecosistema sostenible, ni un proyecto viable y mucho menos una continuidad en lo que sería la información. Lamentablemente es así. Mientras tanto, aquí no podemos hacer nada más que analizar el tema y observar esto que ya hemos mencionado aquí. Sí debo decirles que próximamente estaremos explorando más profundamente el tema del proyecto espacial, ya que va a venir aquí la especialista Ángela Guerrero, bióloga, y nos va a hablar acerca de cómo esto impactaría el medio ambiente en la zona. ¿Qué opinas, Jesús? Yo creo que sí, que es una visita que estamos esperando para poder hablar en detalles de esto y de las implicaciones climáticas de la construcción del centro de datos de Google, que también va a impactar. También. Todo eso vamos a tratar aquí próximamente, así que ya lo saben. Quédense ahí que todavía falta más de Vía Tecnológica. Es momento del Rincón del Experto aquí en Vía Tecnológica y en esta ocasión le damos la bienvenida a Antonio Ayala, quien es el fundador de Risco, una consultoría de riesgo a nivel general. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por venir aquí. Empieza hablando al público, por favor, de lo que es Risco y lo que hace. Risco es una compañía internacional con base en Panamá
Tenemos oficinas en 19 países y territorios en Centroamérica, Panamá y el Caribe, y nos dedicamos a ayudar a compañías en el sector privado y en el sector gobierno a gestionar sus riesgos de cualquier naturaleza y a enfrentar sus desafíos en inteligencia artificial, seguridad de información y riesgos tecnológicos. Eso es lo que hacemos. Interesante. Y tomando esta vertical de inteligencia artificial y seguridad de la información, ¿cómo podríamos decir de que están las empresas enfrentando los fraudes en la región conforme este impulso de la inteligencia artificial y cosas así? Interesante pregunta. Y aunque la respuesta pueda parecer un poco simplista, la evolución del fraude no ha cambiado a través del tiempo. En principio es el mismo. Pagos duplicados, faltantes en bodegas, eventualmente transacciones electrónicas duplicadas por un problema de segregación de funciones. Esa es la manera que tradicionalmente ha ocurrido. Hombre, empleados que han cruzado una línea de ética para poder aprovechar la ausencia de controles. Pero hoy día eso es exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado es que las personas se aprovechan de la tecnología de la información y de la inteligencia artificial para poder perfeccionar en muy poco tiempo el fraude que antes quizás a una persona hace 20 años le pueda tomar quizás 2 o 3 días, hoy en cuestión de minutos a través de la inteligencia artificial se perfecciona. ¿Y cuál dirías que es el riesgo que se está viendo más a nivel regional? A nivel regional, nosotros dentro de la región que hemos visto, pero también atendiendo clientes fuera de nuestra región, principalmente los riesgos relacionados con fraude apoyados por inteligencia artificial son ataques relacionados con suplantación de identidad. La suplantación de identidad, que puede parecer algo muy sencillo, tiene un riesgo muy alto, porque imagínese que suplanten su identidad para una transacción con pago de crédito. O que suplanten su identidad. Hay algunos países en América Latina donde su identificación, su cédula, su ID, es como quien dice su llave para cualquier servicio en el sector público. Hay países donde simple y sencillamente usted no puede hacer un trámite digital sin tener una cédula. Entonces, cuando le suplantan su identidad, no solamente están haciéndose pasar por usted, sino que en su nombre no solamente le están robando dinero, les pueden inclusive comprometer a créditos, a compromisos legales sobre los cuales usted no tiene la más mínima idea. Yo pensaría que la suplantación digital. Hay muchas otras, pero la que más frecuentemente vemos en nuestros clientes en la región es la suplantación de identidad. Y eso me lleva a lo siguiente. Todos los temas que tienen que ver con identidad están bajo controles, cumplimiento, auditoría. Y teniendo todo esto, ¿por qué siguen ocurriendo este tipo de fraudes? Esa es una muy buena pregunta, Jesús. De hecho, yo mismo me la hago cada rato, pero a través del tiempo, con tantos años de hacer esto, lo que sucede es que los controles que existen hoy día fueron diseñados para detectar cuando ocurre un fraude. Dicho de otra manera, el fraude ocurre, se perfecciona y yo con un control me doy cuenta que ocurrió. Eso es post-mortem. Ya ocurrió, por favor, ojalá que no haya sido mucho dinero el que me robaron. Pero hoy día se ha demostrado que esa estructura de control de darme cuenta posteriormente en el mundo digital, donde las transacciones ocurren en milisegundos, es un enfoque que ha demostrado que no funciona. Entonces hoy día las unidades de control, cumplimiento, riesgo, auditoría interna, fraude, deben abocarse, de nuevo, apoyándose en inteligencia artificial con modelos predictivos, machine learning, poder identificar transacciones atípicas en el momento que están ocurriendo y poder prevenirlas. ¿Ves la diferencia? No sé si me puedo explicar. Los controles tradicionales se dan cuenta cuando ya ocurrieron. Lo que hoy debemos hacer es que en controles es asegurarnos de identificarlo cuando está ocurriendo y prevenir que ocurra. Lamentablemente, la mayoría de los controles que hoy día existen son controles que fueron creados hace 20 o 25 años, donde el nivel de tecnificación y digitalización de las organizaciones era totalmente distinto a lo que ocurre hoy día.
pocas palabras, los controles existentes eran pensados de manera reactiva y el fraude trabaja de manera proactiva. Por eso hay un desfase completo. Así mismo como lo acabas de decir, el fraude no ha desaparecido, el fraude solo se ha digitalizado. Y ha evolucionado también. Y ha evolucionado sustancialmente. Y eso me lleva a una pregunta que yo siempre hago. Inteligencia artificial es un arma de doble filo y ya usted lo mencionó que es un componente importante en algunos fraudes que se están viendo, sobre todo los que implican suplantación de identidad. Sin embargo, la inteligencia artificial también puede utilizarse para ese enfoque proactivo de detectar, bueno, no detectar, prever. Y ahí es bueno que usted nos hable un poco de cómo funciona esta dinámica dual. Claro, es interesantísimo. Sin entrar mucho en tecnicismo, como la mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando comprenden, la inteligencia artificial, la base son matemáticas, cálculo diferencial, inferencia, estadística. Y gracias a esa matemática, usted puede, cuando analiza grandes volúmenes de datos, poder tratar de identificar transacciones que pueden ser atípicas o transacciones que pueden potencialmente ser un fraude. Pensemos en lo siguiente. Imagínese que usted tenga un empleado que trabaje 24 horas al día, revisando diariamente decenas de miles de transacciones, identificando cuáles son los patrones de compra, los horarios, los lugares donde Antonio o Jesús o cualquier otra persona compre. Esa persona, en el momento que Antonio o Jesús o cualquier otra persona haga una compra, una transacción fuera de ese patrón, de una vez genera una alerta. Pero no es porque un ser humano o alguien le dijo, revisa en qué horario está comprando Jesús o Antonio, sino es porque él mismo aprendió de que el comportamiento normal de Antonio era hasta ahora, y si salta una transacción, inmediatamente la puede detener o ponerla, como quien dice, en un estado de alerta o de hold para que alguien tome una decisión y la libera. Y eso, nos guste o no, la única forma de hacerlo de manera eficiente, pero sobre todo oportunamente, es utilizar la inteligencia artificial. Claro, y un apoyo directo en lo que es analítica de datos. Entonces, eso quiere decir de que esa es la piedra angular para poder hacer una detección oportuna. O sea, eso es lo que nos va a dar la parte proactiva. Ahora, basado en esto, ¿cuáles serían, digamos que, las señales o patrones a identificar de un fraude, tomando en cuenta de pagos y compras? Claro, eso es una muy buena pregunta. Por ejemplo, la mayoría de los fraudes, digitales o no digitales, ocurren en compras, pagos, nóminas, inventario. Entre 70 y 80% de los fraudes andan rondando ahí. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar a la hora de, por ejemplo, diseñar una prueba en el área de, veamos, inventario. Tengo la bodega llena de leche XYZ y de repente un comprador de la misma empresa me está comprando 8 contenedores. Espérate, ¿por qué voy a comprar más leche? Si tengo la bodega llena, pero no solo eso. La entrega de esos 8 contenedores no la van a hacer en mi bodega central, la van a despachar directamente a un cliente mío. Y no solamente eso, me cambiaron la dirección del pago de eso. Entonces, la única forma de empezar a correlacionar todos esos eventos en segundos es utilizando tecnología como la inteligencia artificial. Sí, definitivamente que la inteligencia artificial, como ya mencioné anteriormente, es un tema dual y por ese motivo tiende a polarizar opiniones. De hecho, hay mucha gente que le tiene miedo a esta tecnología y quizás no sea para menos. Sin embargo, en el contexto de lo que estamos hablando y sabiendo que no es algo infalible, ¿cuál sería el error más común que puede cometer esta tecnología cuando hablamos de fraudes o de detección de fraudes? Yo pensaría que el principal error relacionado con esquemas de control apoyándose en inteligencia artificial que hemos visto en las corporaciones hoy día es que piensan que la inteligencia artificial es algo que usted compra como quien compra 5 libras de arroz en el supermercado. Usted va a su casa, lo cocina y se lo come.
creen que compran un modelo de inteligencia artificial, vas a tu empresa, lo implementas y todos tus problemas se van a solucionar, desde los problemas de pago, de inventario, inclusive porque mi pareja no me quiere. Entonces, cuando usted va a ver, eso en la práctica no funciona así. Usted lo que tiene que hacer cuando usted instaura esquemas de inteligencia artificial es construir modelos de gobernanza, políticas, procedimientos, procesos que soporten su esquema de inteligencia artificial para poder, posterior a eso, empezar a establecer controles alrededor de eso. Y qué bueno que mencionó el tema de gobernanza, porque quisiera saber qué papel juega la gobernanza y la mesa directiva en reducir estos temas de fraude, porque es algo que va a permear en todas las direcciones en una empresa. Mira, tu pregunta es delicada, pero es importante. Y me quiero asegurar de ver a las personas con la respuesta que voy a hacer. Porque, a ver, muchas juntas directivas en organizaciones de distintos tipos de industria en América Latina tienen directores de juntas directivas que son gurús expertos en finanzas, en adquisiciones, en compras, en recursos humanos, en compensación. Pero cuando usted va y voltea a ver, ¿y quiénes aquí conocen algo de tecnología o de seguridad de información? Ni hablar de inteligencia artificial. Si a ese nivel no se permea la importancia de ahí para abajo, lo que ocurre en la organización, va a ser muy difícil que los entes de gobierno, riesgo, auditoría, control, fraude, adopten eso y puedan implementar controles. Dicho de otra manera, sin el apoyo de la junta directiva, es muy, pero muy difícil, no es imposible, pero muy difícil que cualquier iniciativa de inteligencia artificial, ya sea para el área de producción, operación de la empresa o para el área de control, opere de manera correcta. Es un hecho algo que usted acaba de mencionar, y es que ciertamente no se le da tanta importancia a esos temas de tecnología y ciberseguridad que van de la mano precisamente. Y eso me lleva a una pregunta que la voy a poner en el plano local dominicano. Aquí, al igual que otros países de América Latina, tenemos esa situación también de que ciberseguridad se echa muchas veces a un lado y en términos de presupuesto se le dedica una mínima parte. Sin embargo, sabemos que las amenazas están no solamente activas, sino en crecimiento. Y esto me lleva a preguntar, si un CEO dominicano se acerca a la empresa y le pregunta cómo empiezo y hago algo en 90 días, ¿cuál sería la respuesta? Muy buena pregunta. Y aunque yo diría que el primer mensaje es, usted no tiene que hacer inversiones millonarias para en cuestión de 3 o 4 meses tener una solución de control alrededor de la inteligencia artificial. Lo primero que usted tendría que hacer como un CEO es asegurarse, yo diría que en las primeras 2 semanas, identificar por dónde está la fuga de dinero de su empresa. Así como usted cuando va a la playa y la arena se le va por los dedos, piensa a sí mismo por dónde se me puede ir el dinero en mi empresa. Y de esa manera, cuando usted identifica, no es que la mayor cantidad de dinero se nos va por el área de compras o de pagos a proveedores, empiece de una vez a establecer controles para eso. Y luego de eso, apoyarse con modelos de machine learning, de modelos de regresión, para poder establecer, como quien dice, alertas tan pronto se hagan potenciales fraudes o transacciones atípicas alrededor de esos controles. Evidentemente, y yo quiero ser bien responsable con esto, cualquier iniciativa que usted adopte en materia de inteligencia artificial, ya sea para mejorar mis procesos internos y mejorar las ganancias o la atención al cliente, o para fortalecer la estructura de control interno dentro de mi empresa, usted tiene que incorporar profesionales que entiendan de matemática y de cálculo. Es muy difícil. Nosotros en la oficina hacemos forencia digital relacionadas con decisiones que toman modelos de inteligencia artificial de manera inadecuada, y cuando vamos a ver, hubo falta de identificar que los repositorios de datos estuvieran libres de sesgos. Hoy día hay casos documentados en Estados Unidos donde han demandado a compañías que tienen modelos de inteligencia artificial que discriminaron personas por raza, religión o credo. Y hoy día están siendo demandadas. Entonces, difícilmente usted en una compañía como CEO
si no incorpora... no le estoy diciendo que tienen que ahora agarrar su departamento de tecnología y mandarlo a estudiar cálculo. Eso es ser responsable de mi parte. Pero una que otra unidad dentro de su compañía debería tener ese conocimiento o llamar a empresas que estamos casi todos los días en ese tipo de cosas. Eso quiere decir de que la inducción matemática en lo que sería el modelado de datos es la piedra angular de todo. Y como bien hemos dicho en el programa en repetidas ocasiones, inteligencia artificial no es nada más que estadística aplicada. Exactamente, la inteligencia artificial, cuando usted lo va... De hecho, las matemáticas son todo. Donde yo estoy, la carga que soporta esto que está aquí, eso fue diseñado con un modelo básico de matemática para soportar mi peso, que gracias a Dios lo soporta. Pero lo que quiero decirles es que en inteligencia artificial es estadística, álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral. Entonces, si uno no tiene un conocimiento básico en eso, muy difícilmente usted va a poder determinar si los resultados que le está dando un modelo, que puede decir contrata, despide, invierte, son adecuados o no. Por eso es que es tan importante las matemáticas detrás de esto. En pocas palabras, y para que el público lo entienda una vez más, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, la inteligencia artificial no es magia y tampoco es infalible. Y el factor humano, por supuesto, es crucial en todo esto. Así mismo es. Cuando usted revisa estudios de consultoras como McKinsey a nivel internacional o inclusive estudios de Harvard o de John Brown, hoy día, de cada 10 proyectos de inteligencia artificial, en 8 de ellos, las organizaciones que los impulsaron no se sienten satisfechas por los resultados que está dando el modelo. Ese dato nos dice bastante. Se nos acaba el tiempo, pero antes, ¿alguna consideración o recomendación final para el público? Mi recomendación sería, nosotros no podemos ocultar el sol con la mano. Pretender de que como sociedad digitalmente hablando, vamos a poder seguir existiendo sin utilizar inteligencia artificial para muchas de las cosas que hacemos sería irresponsable de mi parte y de riesgo decirlo. No, tenemos que movernos hacia allá. Pero el consejo sería, si nos vamos a mover, movámonos con los controles, con la educación y con el personal para que esa iniciativa luego no se nos convierta en un dolor de cabeza. Bastante sensato el consejo, así que ahí lo tienen. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y desde ya queda abierta la invitación para una segunda participación. Muchísimas gracias. A ustedes. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica, un episodio donde hemos tratado muchos temas para analizar y donde tratamos con el experto que nos visitó un tema muy importante y que, como decimos siempre, no tiene fin: ciberseguridad y riesgos, sobre todo ahora que estamos rodeados por inteligencia artificial. Y me gustó realmente cómo él lo expuso de manera magistral, de una manera simple, entendible. Y me gustaría invitar a la audiencia de que 19 y 20 de mayo nos acompañen al concierto que va a hacer la Fundación Julio de Wind con respecto al tema de música de videojuegos, que ya hablamos en ediciones pasadas. Y va a ser interesante. Esto tiene un componente educativo, artístico, cultural y sobre todo de tecnología, porque se trata de música y sonido. Así es, y no cualquier música, sino que es música de videojuegos, específicamente videojuegos clásicos. Así que esto definitivamente tiene un componente nostálgico por igual. Una buena oportunidad. Así que recuerden la fecha, 19 y 20 de mayo, en el auditorio de la UNFU. Y ya con esto sí terminamos aquí en Vía Tecnológica. Recuerden seguirnos como siempre en las redes sociales. Continúen con el resto de la programación de BTV Canal 32 y nos vemos la semana próxima.